que es la cuestión de las finanzas. Vamos a orar para pedirle a Dios que Dios nos provea, que Dios nos bendiga en la abundancia. Esta es una cuestión que a veces estamos en una estabilidad y está bien, pero hay cosas que queremos hacer y que queremos que Dios ha puesto en nuestro corazón y que queremos nosotros también entrar. Entonces, para esas cosas se necesita a veces un poco más de lo que tenemos, y vamos a pedirle a Dios por eso. Creo que en otra ocasión voy a hablar acerca de cómo venir a más, tener una mejor estabilidad, una mejor situación, pero ahora vamos a orar solamente pidiendo su bendición, pidiendo su ayuda, pidiendo su provisión. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres el que tiene nuestras necesidades en sus manos. Tú eres el que tiene y conoce todas las situaciones por las que pasamos, las situaciones por las que vamos a pasar, Dios, las situaciones que vamos a vivir. Tú las conoces, Señor. Tú las tienes en tu mano, tú las tienes en tu corazón, en tu mente, Señor. Tú ya sabes lo que vamos a necesitar en cada momento de nuestra vida. Y Dios, tú eres el que lo hace, el que lo provee, el que extiende su mano, Señor, para darnos una abundancia, Señor, para bendecirnos, Dios, para hacer que nos alcance, que tengamos suficiente y aún nos sobre, Señor. Dios, nos ponemos en tus manos, a tu disposición, y te decimos, Señor, recibimos todo lo que viene de ti, Señor, recibimos tu abundancia, Señor, recibimos la lluvia que viene de ti, Señor, recibimos la provisión que viene en cada momento, Señor, de ti. La que tienes para comer hoy, Dios, la que tienes para comer mañana, Señor, la que tienes para las próximas semanas. Tú, Señor, tú eres el que lo da y nosotros recibimos eso, Señor. Recibimos tu bendición y confiamos, declaramos que eres tú el que nos da, Señor. Ponemos en tus manos nuestras necesidades, sabemos que tú las tienes ahí, Señor, pero en nuestro corazón decidimos poner nuestras necesidades en ti, Señor, y creer que tú eres el que provee, Señor. En nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, hoy voy a dar el tema hoy y les voy a hablar acerca de Elías. Vamos a ver sobre un tema que es la guerra espiritual, y sí vamos a ver a Elías en un momento más. Y muchas veces las personas piensan que este tema de la guerra espiritual es una cuestión de andar reprendiendo demonios y estar echando intercesiones contra los demonios y cosas de ese estilo. Pero en realidad la guerra principalmente que Dios quiere que libremos, y las cosas que Dios nos ha dado, son para el corazón, para nuestro propio corazón, para nuestra propia mente. En 2 Corintios 10, versículo 4, voy a leer desde el 3. Dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. ¿Y de qué está hablando ahí Pablo cuando escribe esto? Lo que escribió antes les está diciendo que va a ir a visitar a la iglesia y que hay personas ahí que no lo reciben, que no han recibido la autoridad de Pablo, y entonces dice: pero voy a ir y espero, dice, no ser tan atrevido como soy en las cartas cuando les escribo y tener que hacerlo en persona. Y entonces ya les dice: porque aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Y lo que Pablo está diciendo es: yo no necesito ir y pelearme con las personas, dice, porque las armas que tenemos, versículo 4, las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder de Dios. Son armas con el poder de Dios para derribar fortalezas, para destruir argumentos, para echar abajo toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y
para que llevemos cautivo nuestros pensamientos a Dios, a estar sujetos a Dios, nuestros pensamientos. Y dice aún más, dice, y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia, ahora, hasta que yo pueda contar con la completa obediencia de todos. Entonces, esta es la principal batalla que nosotros libramos. Si tú ves al Señor Jesús, el Señor Jesús pues sí le llevaban endemoniados y los echaba fuera a los demonios y dejaba libres a las personas. Pero el Señor Jesús no andaba como atacando y buscando y haciendo eso, sino eran cosas que sucedían. Pero Él estaba principalmente enfocado en hablarle a la gente, en enseñarle a la gente, en cambiar su corazón, ¿sí? En que las personas pudieran convertirse a Dios. Y entonces aquí dice, las armas con las que luchamos, dice, no, primero no son del mundo, no son las armas carnales. Entonces, cuando se trata de eso, de traer al corazón de nosotros el reino de Dios, no es de una forma carnal, no es de una forma por obligación, no es una forma por fuerza, no es de una forma incluso usando la sabiduría humana, por ejemplo, diciéndoles, no, pues si ustedes no vienen a la iglesia, si ustedes no diezman, pues entonces Dios los va a castigar, Dios va a estar contra ustedes y así. Y entonces es una forma humana de tener un temor y de hacer control sobre una persona a través del temor, ¿sí? O otra forma sería, bueno, si tú vienes y tú das, entonces Dios te va a prosperar y Dios te va a hacer que traigas una camionetota y que te compres otra casa y así. Y entonces se busca de manera con sabiduría humana, pues que la codicia de la gente se despierte y diga, no, pues voy a estar ahí, ¿no? Entonces, pero dice, las armas que tenemos no son carnales, no son del mundo, sino son armas que vienen con el poder de Dios, ¿sí? Y el poder de Dios es la operación del Espíritu Santo a través de nosotros. Y dice, ¿para qué son? Para derribar fortalezas, para quitar argumentos que están en la mente de las personas y altivez. Y eso tiene que ver, en Romanos 1 dice que las personas no decidieron no reconocer a Dios ni darle gloria, y por eso Dios los entregó a perversión, a una mente reprobada, ¿sí? Eso está en Romanos 1:22. Y entonces eso que dice ahí de quitar los argumentos y quitar la altivez, el orgullo de corazón que se levanta contra Dios, lo que está hablando ahí es, primero, que las personas dejen de pensar en que no hay Dios, en que no hay una cuestión de necesidad de vivir bajo la forma de Dios, y entonces puede vivir bajo su propia vida, bajo sus propios pensamientos, ¿sí? Entonces la primera cosa es una necedad que está en el corazón de las personas, que niega a Dios, que niega la palabra de Dios, niega su autoridad y dice, yo voy a vivir a mi propia manera. Y esa es la primera cosa que se tiene que derribar de las personas para que el reino de Dios venga a su corazón, venga a su vida, ¿sí? Se tiene que quitar ese orgullo que se levanta contra Dios. En la Biblia se menciona, dice el necio, no hay Dios. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es llevar cautivo el pensamiento para que se someta a Cristo. Y entonces en nuestro pensamiento nosotros podemos estar pensando, tengo una enfermedad, voy a pasar esto, voy a pasar aquello, tengo necesidad. Y entonces nuestra mente, todo los pensamientos que tenemos ahí, dice llevarnos cautivos a Cristo, sujetarnos a la palabra de Dios. Y otra vez es tomar la palabra de Dios y reemplazar los pensamientos que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes decir, bueno, mis hijos no van a poder estudiar porque vivimos en pobreza. Y entonces ese pensamiento que no tiene nada de Dios, es un pensamiento natural, es un pensamiento que puede ser muy lógico por las circunstancias
pero no tiene nada de Dios. No es un pensamiento que viene de fe, no viene de una promesa de la palabra de Dios, no viene de las palabras que Dios ha puesto ahí escrito para que tú puedas vivir. Y entonces, llevar cautivo los pensamientos es que nosotros tomemos una promesa de Dios y reemplacemos nuestra forma de pensar por eso. Adoptemos las palabras de Dios en nuestro corazón. Y la tercera cosa, dice, y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia. Y eso es cuando nosotros entonces tomamos nuestra alma, y en nuestra alma nosotros estamos conscientes de que algo está mal, que algo está incorrecto. Por ejemplo, a lo mejor te gusta decir mentiras. ¿A cuántos les gusta decir mentiras? ¿Ya ven? ¿Cómo voy a decir mejor? ¿Cómo voy a reconocerlo? Entonces mejor digo una mentira y no levanto la mano. No. Entonces, cuando nosotros reconocemos que hay algo malo en nuestro corazón, cuando nuestros padres nos lo indican que somos pequeños y nuestros padres nos dicen, esto está mal, nosotros debemos castigar nuestra alma, debemos castigar nuestro corazón y decir, esto está mal, yo debo cambiar, ¿sí? Es ese acto de reconocer lo que está mal y también tomar acciones. Y cuando somos más grandes, pues entonces tener una disciplina personal para que nosotros hagamos lo correcto. Vamos a ver esto a través de un ejemplo. Ahora sí vamos a ver el ejemplo de Elías, ¿sí? El ejemplo de Elías, primero libro de Reyes 18:21. Y fíjense, ¿qué había pasado aquí? Primer libro de Reyes 18:21. Pues Dios estaba viendo la situación de su pueblo, el pueblo de Israel, que era el pueblo que Dios había escogido para que llevara su nombre, donde se había construido un gran templo por medio de Salomón, donde se habían hecho, había una forma de adoración preciosa para Dios. En ese lugar, en esa nación, pues habían venido los descendientes de Salomón, y entonces las cosas ya no estaban bien. Una de las cosas que pasaba es que se estaba adorando a otros dioses, e incluso había una forma oficial, había una manera, ya toda una cultura de adoración a otros dioses. Se adoraba al dios Baal, al ídolo de Baal, y el mismo gobierno de Israel pagaba para el sustento de los sacerdotes de Baal, 400 sacerdotes de Baal que comían de la casa del rey. Entonces era una cuestión donde la gente importante de la nación estaba entregada a la idolatría, y algunas personas en el reino servían solamente a Dios, otras servían solo a los Baales, a los ídolos, y otros a la mitad y a la mitad, ¿verdad? Tenían temor de Dios, conocían de Dios, pero al mismo tiempo compartían la adoración con los Baales. ¿Y qué pasó? Pues Dios le habló al profeta Elías y le dijo que proclamara que iba a haber una gran sequía y que no iba a llover sobre la tierra, hasta que otra vez viniera una palabra a Elías y Elías la proclamara, iba a volver a llover. ¿Y pues qué pasa cuando una palabra de esta se da? Los primeros días pues no pasa nada. Es tiempo de calor, pues ahorita no es tiempo de lluvia, pues no va a llover, los ríos están llenos, el lago tiene agua y así. Pero pasan los meses y cuando deben empezar a llegar las lluvias, no llegan, y no hay nubes, y tal vez en otros lugares lejanos sí llueve y hay agua, pero en la nación no estaba lloviendo ni una gota de agua. Y se comenzaron a secar los ríos, se comenzaron a secar los manantiales, se comenzaron a secar los lugares donde la gente había guardado agua, los agüeyes, los estanques para los animales, y el ganado se empezó a morir, ¿sí? Y tenía que ir la gente a buscar a otros lugares pasto para traer y darle a los animales para comer, pero la cuestión es que los animales estaban muriendo. Entonces, cuando en medio de esta situación, tú ya sabes lo que pasó con Elías, ¿verdad? ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo Elías? No, antes, durante la sequía. ¿Sí?
Sí, sí, sí. Ahora, imagínate que tú tienes un rancho y tienes vacas. Y la mitad de tus vacas ya se murió. Y ves que pasa por ahí Elías. ¿De qué te darían ganas? Pues yo creo que de mínimo de apedrearlo. Por lo menos apedrearlo. Entonces, Elías está en una situación difícil. Él mismo padece hambre. Y pasan ahí cosas con Elías, ¿no? Pero a lo que voy es a cuando termina todo ese tiempo y Dios habla a Elías y le dice: ve y preséntate ante Acab. ¿Quién era Acab? Acab era el rey, ¿verdad? Y el rey tenía una esposa que ella era la principal idólatra de la nación. Ella era la que sostenía a 400 ministros, a 400 profetas de Baal, a 400 adoradores de Baal que eran sacerdotes de ese ídolo falso. Entonces desde el mismo gobierno venía este tema de adoración a dioses falsos. Y Elías es enviado a presentarse ante Acab, el primer libro de Reyes 18:1, ¿sí? Y le dice: porque yo voy a enviar lluvia sobre la tierra, ¿sí? Entonces pasan varias cosas hasta que se logran ver a Elías y el rey, ¿sí? Elías le dice que la causa de todos los problemas es que todo el pueblo se ha ido a la adoración a los Baales, ¿sí? Versículo 19. Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte, ¿sí? En el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y 400 profetas de la diosa Aserá, que se sientan a la mesa de Jezabel. Entonces, en total, 850 sacerdotes falsos, sacerdotes de ídolos, ¿verdad? Ya saben lo que pasa. Elías reúne a la gente, reúne al pueblo, les pone un reto, y ese reto es la principal parte. ¿Por qué? Porque cuando llega la gente, lo que Elías les dice es: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos entre Dios y los Baales? Y Elías está hablándole al pueblo y le está diciendo: ¿hasta cuándo ustedes van a dejar de reconocer que solamente hay un solo Dios? Que solamente hay un Dios, solamente hay un Creador, solamente hay un Dios verdadero al cual debemos adorar, ¿sí? Y esa es la primera cosa que Elías viene y les dice, y el pueblo no dijo nada, ¿sí? El pueblo en silencio no dijo nada, solamente escuchó, ¿verdad? En Israel se había formado una gran fortaleza que ya estaba involucrando a la vida de todas las personas. Esta fortaleza era en el corazón de todos los israelitas. Los israelitas ya no sabían si adorar a Dios, si adorar a los Baales. Los israelitas ya no conocían cuál era el camino correcto. Ya ellos sabían que en el gobierno estaba adorando, estaba promoviendo el culto, la religión de los Baales, la adoración. Entonces había una fortaleza ahí que era ya establecida, ya había un culto a Baal, ya había profetas de Baal y de la diosa Acera. Entonces eso es una cuestión que no era fácil de quitar. Y lo primero que les dice es: ¿hasta cuándo van a estar indecisos? ¿Quieren servir a Dios o quieren servir a Baal? Van de aquí para acá. Entonces esa es la primera cosa, ¿no? La segunda cosa que Elías hace es ir contra los argumentos, ¿no? Porque la gente podría decir: es que Baal hizo esto, es que Baal hace aquello, es que hemos oído que la diosa Acera trae la lluvia, o no sé, cosas, muchas ideas, ¿no? Y entonces Elías dice: pues, a ver, vamos a quitarnos de discusión y vamos a hacerlo muy sencillo. Vamos a poner aquí vamos a destazar un buey, y los profetas de los ídolos van a destazar un buey y van a pedirle a su Dios que descienda fuego y consuma ese sacrificio.
y yo también me van a dar un buey y lo voy a destazar y voy a hacer lo mismo, ¿sí? Y nadie le va a poner fuego, sino que vamos a esperar a que caiga fuego del cielo, y el Dios que mande fuego, pues ese es el Dios, ¿no? Entonces, esta es una cosa muy, muy importante, porque nos muestra cómo, en lugar de que Elías se haga ahí un sermón y haga una cuestión ahí de quererlos convencer y de decirles con palabras, él dice, bueno, vamos a la cosa práctica, simplemente pues el Dios que lance fuego del cielo aquí y que encienda el holocausto, pues ese es el Dios, y a ese vamos a servir todos, ¿no? Y esa es la cuestión que nosotros debemos entender, que las armas de Dios no son carnales, las armas de Dios son espirituales, y lo que debemos apelar siempre es al mover del Espíritu Santo y al poder del Espíritu Santo obrando. Como hace como el 20 de mayo, yo estaba hablando con una persona que es budista, y ella me estaba explicando todo lo de su religión, me estaba diciendo cómo hacen, cómo piensan, qué creen, cuál es la forma de pensar y todas las luchas que tienen por esa forma de pensar y así, ¿no? Yo le dije, pues muy bien, ahora déjame platicarte yo lo que me pasó hace una semana, y le platiqué del campamento, y le dije, miren, en el campamento pasaron muchas cosas, porque Dios me usó para darle palabras a los muchachos de cosas que yo nunca me hubiera imaginado, y lo que yo les decía les hacía perfecto sentido a las circunstancias que estaban viviendo y que estaban pasando. Y le platicé varias cosas, ¿no? Y entonces ella se quedó así como que le estaba dando un embolio, porque no sabía qué contestar, porque y le digo, es que esas son cosas que no están no están como de nuestra mente, sino son cosas del Espíritu, son cosas que vienen del Espíritu, no es una cosa que uno pueda pensar. Y entonces ahí estábamos platicando, ¿no? Pero lo que yo le estaba sembrando en su corazón es decirle, Dios existe y Dios actúa y hace cosas sobrenaturales que nosotros no podemos entender ni explicar, ¿sí? Y esas son las armas de Dios. Las armas de Dios son espirituales, las armas de Dios son cosas que nosotros no podemos hacer, no es con nuestra fuerza, no es discutir, no es querer convencer, sino simplemente, bueno, vamos a poner ahí un buey y acá otro buey, lo vamos a destazarlos y vamos a esperar a ver de cuál de los dos animales que fuego, ¿no? En el fuego, en el animal que fue sacrificado a Baal, o en el animal que fue sacrificado a Dios. Y entonces a la gente eso le pareció una buena idea. Dijeron, a ver, ya se está poniendo interesante, ¿no? Aquí vamos a ver una cosa, vamos a ver una señal del cielo que vamos a poder publicar ahí en el Facebook y poner, eso estuvo bien impresionante, ¿no? Porque yo vi y pasó así, ¿no? Y entonces, una cosa que es como muy interesante también es que a veces las cosas del diablo se mezclan con las cosas de Dios, ¿sí? Y eso les voy a, ahorita nada más guárdenlo ahí tantito, porque lo voy a ver al final, les voy a explicar eso al final también. Y entonces ya cuando vieron que iba a caer fuego del cielo, ya se puso interesante la cosa, y entonces el pueblo ahora sí respondió y dijo, nos parece muy bien que se haga así, que se haga de esa manera. Ahora fíjate, era un tiempo de sequía, a la gente se le estaban muriendo los animales, las vacas, las ovejas, se estaban muriendo porque no había lluvia, ¿sí? Y Elías con todo eso va y les pide que le traigan un animal para ser ahí destazado, bueno, dos animales de hecho, uno para los profetas y los sacerdotes de los ídolos y otro animal para él, que servía a Jehová, al Señor. Bueno, pues alguien, tal vez el rey o tal vez ahí le ordenó a alguien que donara voluntariamente dos animales, y ya trajeron los bueyes. Y esto lo que nos habla es de que el sacrificio tiene un costo, hermanos. El servir a Dios, el estar en el poder de Dios tiene un costo, y nosotros tenemos que estar conscientes de ese costo y dispuestos a pagar, ¿sí? Si ya odiaban a Elías porque
pues ahora les había quitado dos animales más. Sí, esos animales salieron de alguien. No crean que fueron y aparecieron ahí, que Dios los apareció en el monte como con Abraham, sino alguien tuvo que donar esos animales, o salieron de la hacienda del rey, pero bueno, alguien los donó. Entonces, ya saben lo que pasa, los sacerdotes de Baal destazan el animal, lo sacrifican, lo ponen ahí, preparado para recibir el fuego del cielo, y se ponen a danzar alrededor del sacrificio, y se ponen a brincar y a gritar: Baal, escúchanos, Baal, respóndenos, y daban vueltas. Y entonces, como no pasaba nada, pues a alguien se le ocurrió: bueno, vamos a hacer sacrificios para Baal, y sacaron unas pequeñas navajas y se hacían cortes en el cuerpo, y entonces estaban ahí danzando y les chorreaba sangre ahí, y era un espectáculo ahí bastante grotesco, ¿no? Bastante, pues, hasta sucio. Y bueno, aquí Elías, acuérdense que dice que no, nuestras almas no son carnales, pero Elías se empezó a burlar de ellos. Y esto no les recomiendo que lo hagan, pero la Biblia lo dice porque pues así pasó. Elías no se aguantó las ganas y empezó, dice, al mediodía comenzó a burlarse de ellos. ¡Griten más fuerte! Porque es un Dios. Y cuando le está diciendo es un Dios, lo está diciendo en una forma despreciar. No, es que no sé si es despreciativa. Burlona. Sarcástica. Iba a decir una palabra, pero está muy fifí, denostativa. De manera mal, empieza a burlar de él. Seguro que es un Dios, pero tal vez está meditando, o está ocupado o de viaje. Griten más fuerte. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Griten. Y una vez oí una predicación donde un hermano decía, y yo creo que de Elías hasta les decía: ¡fue al baño! ¡Despierten! Y bueno, no les recomiendo que hagan esto, tampoco es una cuestión así, pero Elías tenía un carácter muy fuerte y bueno, se empezó a burlar de ellos. Total que ya cuando estaban haciendo ese escándalo y nadie les respondía, no se escuchó nada, no hubo ninguna señal del cielo. En el cielo no había ninguna nube, estaba el solazo, y Elías dijo: bueno, ya estuvo bueno, acérquense. Y llamó a todo el pueblo que se viniera hacia él. Y entonces Elías lo que hace es que va al altar, y el altar, allá en el monte Carmelo había un altar para Dios, y estaba ahí todo pues ya hecho ruinas. Entonces Elías se pone a repararlo, se pone a limpiar el lugar, a lo mejor arrancó las hierbas que estaban ahí, las piedras estaban todas regadas, las trajo y construyó un altar. Y yo me imagino a la gente que dice: bueno, aquí no pasa nada con el sacrificio de los ídolos, y ahora Elías nos llama, entonces vamos a ver. Y entonces se acercan y piensan, y a lo mejor pensaban que se iban a acercar y Elías iba a empezar a gritar y iba a caer fuego del cielo. Pero no, Elías va a su paso, pone las cosas, se tarda, busca las piedras correctas, y se puso 12 piedras, construyó un altar para Dios de 12 piedras. Y un altar simplemente un montón de piedras ahí, un montón de piedras haciendo un pequeño montículo donde se iba a poner la carne del animal. Y ya que tiene el altar listo, entonces va por la vaca, la sacrifica, la destaza. ¿Cuánto tiempo tardas en destazar una vaca? Pues es una vaca, ¿no? Tienes que sacarle las tripas, eso que se va a tirar, cortarla en pedazos, cargar los pedazos y ponerlos en el altar. Y entonces el altar queda lleno de pedazos de animal destazado, ¿no? ¿Sí? Queda ahí toda la carne del animal destazado sobre el altar. Y entonces la gente dice: bueno, pues ahora sí, ¿no? Y ya sacan el celular y se preparan ahí para grabar, porque Elías va a empezar a hacer su invocación a Dios y eso. Y Elías todavía se para y les dice: bueno,
necesito que traigan unas vasijas de agua, ¿sí? Necesito que traigan aquí, porque todavía alrededor del altar le hizo una zanja, y se escarbó ahí, ¿no? Y eso no era normal. Y entonces dice, llenen de agua 4 cántaros y pónganlo sobre el holocausto y la leña. Y entonces había sequía, no había agua. La gente había ido ahí al Monte Carmelo desde lejos, porque no era un lugar así como que cerca. Había ido desde lejos y a lo mejor ahí llevaban agua por el camino. Entonces, total que tienen que juntar agua o ir a buscar algún lugar, traer el agua y ya, le traen 4 cántaros de agua. ¿Y qué dice el profeta? Bueno, echen ahí el agua, echen ahí sobre el altar y mojan eso. Y ya que lo hace, les dice el profeta, bueno, traigan otros 4 cántaros, ¿no? Y la gente se quedó viendo así como que, pues, ¿por qué no nos dijo desde el principio que necesitaba 8? Y entonces ya los llevan. Y termina y otra vez, otros 4 cántaros. Total que el agua mojó todo el sacrificio, mojó la leña que había puesto, mojó las piedras, el agua ya se estaba derramando, llenó la zanja y se tiraba. Y entonces se dio la hora del sacrificio vespertino, del sacrificio de la tarde. Y entonces sí, empezó Elías a clamar al Señor. Y empezó a decirle, respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú eres Dios, que tú eres Señor, y que tú estás hablando, estás convirtiendo su corazón. Versículo 37. Y eso es lo que Elías estaba buscando. Elías no estaba peleando, no era una confrontación contra el culto a Baal, no era una confrontación contra los profetas. Él no había venido a pelear contra ellos, sino había venido a que la gente de Israel cambiara su corazón, a que la forma de pensar del pueblo, a que el corazón del pueblo se convirtiera al Señor. Y entonces, ya saben lo que pasó. Cayó fuego del cielo, tal vez Dios envió un rayo, o tal vez Dios simplemente hizo que el oxígeno del aire se encendiera y se hiciera una combustión ahí. La cosa es que cayó una cosa del fuego del cielo tan fuerte que instantáneamente vaporizó todo el agua que se ve ahí, consumió los animales, quemó completamente los animales, quemó la leña, quemó las piedras, quemó el suelo, y toda el agua que había ahí se vaporizó. Y cuando eso pasó, debe haber hecho un sonido tan fuerte, un sonido de explosión, que la gente se espantó tremendo. ¿Por qué? Pues porque el agua al vaporizarse se expandió, y eso la gente, seguramente algunas personas hasta fueron empujadas por la onda de choque, ¿sí? Nosotros pensamos, se cayó fuego del cielo y eso se quemó todo, pero lo que realmente pasó ahí es que al caer esa cantidad de energía que Dios mandó ahí y que quemó la carne y que quemó la leña y que hizo que el agua se vaporizara, eso debe haber hecho una onda de choque, como una explosión, y la gente debe haber sentido, por lo menos toda la gente que estaba al principio, debe haber sentido un golpe tremendo sobre su cuerpo que los tiró o los empujó muy fuerte, y además ensordeció el sonido de lo que pasó. La Biblia no nos da esos detalles, no nos puede explicar todo lo que pasó y cada detalle, pero simplemente es algo que de forma natural es algo que es muy fácil de entender que sucedió, ¿sí? Y dice, cuando la gente vio esto, se aventó de rodillas, se aventó sobre su cara al piso, ¿sí? Y con su cara en el piso empezó a gritar, el Señor es Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Señor, Jehová es el Dios verdadero, ¿sí? Entonces, ahí se acabaron los argumentos, se acabó que Dios no existe, se acabó de que es que Baal, es que no sé qué. Simplemente la gente estaba aterrorizada. No puede ser que alguien les dijera, y ahora consume a estos que están aquí de pecadores. Vino el
el temor de Dios de una manera tremenda sobre ellos, ¿sí? Y lo que pasa después ya sabemos. Elías les dijo: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Yo creo que esa gente que estaba ahí, esos 950 850 sacerdotes, 450 y más 400 de Acera y 450 de Baal, estaban espeluznados. Cuando vieron que cayó eso, se han de ver espantado, muy fuerte, muy fuerte. Y entonces Elías ordena que los agarren, y los agarran, se los traen, y Elías los lleva a un arroyo y ahí los mata. Mató a los 850 hombres también. Y entonces lo que vemos aquí es que nosotros debemos usar las armas de Dios. Las armas de Dios son espirituales, ¿verdad? Es el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Es el poder del Espíritu de Dios. Nuestras peleas no son de forma carnal, ¿sí? Aún la sabiduría para tomar decisiones debemos nosotros buscarla del Señor, para que Él nos diga cómo hacer y cómo tomar mejor decisiones, ¿sí? Debemos operar en el poder de Dios, debemos movernos en el Espíritu de Dios. Cuando nosotros decidimos hacerlo así, las cosas salen de una manera muy diferente, mucho mejor de lo que nosotros pensamos. Con nuestra inteligencia, con nuestros pensamientos, nosotros podemos decir: puedo lograr esto, puedo lograr aquello. Pero cuando viene el Espíritu de Dios a ayudarnos, las cosas salen mucho mejor. Un ejemplo: ayer, tengo varios ejemplos, pero uno de esos lo vamos a ver hasta dentro de unos 2 o 3 meses, y ya entonces se lo voy a poder decir. Pero otro ejemplo es el día de ayer. Yo me puse a hacer le dije: quiero hacer una zapatera aquí para acomodar los zapatos, y ahí tengo unas tablas en la parte de atrás que ya tienen ahí unos 5 años que no las usamos y nada más están ahí ocupando espacio. Y entonces ya saqué las tablas, hice un dibujo, medí las tablas y dije: bueno, con estas tablas me alcanza para esto. Pero eso era una cosa muy sencilla, era nada más un cajón con una tabla en medio. Y pensé: no, pues no va a servir de mucho eso. Entonces hablé con ella y ella me dijo: bueno, ¿por qué no usas esta cosa? Ya una zapatera anterior que ella me había hecho con guacales. Me dice: bueno, esa ya vamos a quitarla. Y de ahí sería una tabla más. Entonces, una tabla más para eso. Y después le dije: mira, y si esas tablas que tengo allá también, que usábamos para la pared, ¿las puedo usar? Sí. Y entonces ahora empezó. Total que la cosa es que una cosa con bastante espacio, con 3 niveles, con una parte para zapatos altos, con mucho espacio, y hasta me sobró madera. Pero entonces eso es cuando tú pides ayuda a Dios y entonces pides obras sencillas. Y la cuestión aquí entonces que vemos es cómo primero tomó Elías la cuestión de la necesidad de decir: no hay Dios, ¿sí? La necesidad de que el hombre dice: no hay Dios. Y entonces puedo irme a la magia, puedo irme al ocultismo, puedo irme a una vida natural sin Dios, sin nada de eso. Es la primera cosa que atacó. Y les dijo Elías: ¿hasta cuándo van a estar entre un pensamiento y otro? ¿Sí? Si Dios es verdadero, síganlo ahí. Si Baal es verdadero, síganlo ahí. Pero la segunda cosa es que trajo cautivos los pensamientos, ¿sí? Todo pensamiento que había lo trajo cautivo y les dijo: pues vamos a hacer eso, vamos a poner un sacrificio, y el Dios que responda con fuego, a ese vamos a servir, ¿sí? Y Dios respondió y Dios hizo la obra, y entonces ya no había ninguna discusión, ya toda la gente estaba totalmente de rodillas diciéndole: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y ese es el otro paso que nosotros tenemos que hacer en nuestro corazón: llegar a que nuestro corazón se postre ante el Señor y le reconozca, ¿sí? Porque esto es una cuestión de nosotros debemos romper las fortalezas de nuestra vida que se han hecho, fortalezas de malos pensamientos, de malas conductas, y poder reconocer en nuestro corazón que Jehová es el Dios. Y la tercera cosa que hizo es: se castigó a la maldad.
Y el castigo en ese momento, ahorita si tú dices, es que mató, ejecutó, le cortó la cabeza a 850 personas ahí en un arroyo. Imagínate la cosa espantosa que fue todos esos hombres ahí muertos, todos esos hombres que servían a los ídolos falsos muertos ahí. Para nosotros es una cosa espeluznante y totalmente fuera de lugar. Sin embargo, la ley en el tiempo de Elías, la ley en ese momento, que era la ley de Moisés, que es la ley cívica, la ley del país, la ley que regía al pueblo, ordenaba que a esos hombres se les diera muerte. Entonces Elías no hace una exageración, Elías no comete un atropello o una cuestión de fuera de lugar de abuso contra esos sacerdotes de Baal. Simplemente dice, ¿no se acuerdan de Moisés y de lo que dijo? Bueno, pues ahora vamos a ejecutar a esta gente porque ha llevado al pueblo a la adoración a los dioses falsos. Y la gente no más se acordaba de cómo cayó el fuego de Dios y decía, no, pues está bien, no hay discusión, no necesitamos, no hay ninguna discusión, no hay nada, porque entonces ya la gente estaba en obediencia. Y nosotros debemos hacer este mismo proceso en nuestro corazón, reconocer que Dios es el Dios verdadero, traer cautivos nuestros pensamientos al Señor, de manera que nosotros nos postramos, en nuestro corazón nos postremos delante de Dios y reconozcamos que su palabra es correcta, que debemos rendirnos ante Él, así como el pueblo lo hizo. Y la tercera cosa es en nuestro corazón castigar lo que está mal y quitar de nuestro corazón lo que es incorrecto. ¿Sí? ¿Qué le pasó después a Elías? Pues que más tarde, ya saben, fueron con el rey y subieron ahí al monte y el profeta le dijo al rey que ya venía la lluvia y entonces vino un gran aguacero y se acabó la sequía, ¿verdad? Y el día terminó de una forma increíble, ¿no? Ya Dios había perdonado a la gente se había convertido a Dios, la sequía se había acabado. Y Acab, el rey, regresa muy contento al palacio. Y entonces le cuenta a Jezabel todo lo que Elías había hecho, ¿no? Y también incluso le cuenta cómo mató a todos los profetas falsos a filo de espada. Y Jezabel le manda un mensajero a Elías, ¿sí? Que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como se la quitaste a ellos. ¿Sí? Elías sabía que esto iba a suceder, sabía que se estaba metiendo en problemas con esa mujer tan importante en el país. Y entonces Elías se asustó, finalmente las cosas pasaron, se asusta, su corazón se llena de temor y huye, y se va, se sale, ¿no? de esa región. Y camina por el desierto, y ¿qué pasa durante todo ese tiempo? Que él camina por el desierto, llega a un lugar donde ya no puede caminar, y se mete abajo de un arbusto, y ahí siente que ya se está moviendo, ¿no? Él está pasando por una situación de amargura y de coraje, porque habiendo pasado todo eso, habiendo visto todo eso el pueblo del mismo rey, hoy tiene una sentencia de muerte sobre su cabeza. Y esto es parte de lo que les decía, que hay un costo cuando las personas deciden seguir la palabra de Dios, deciden obedecer a la palabra de Dios. Pero ahí a ese arbusto viene un ángel que lo despierta, ¿sí? Lo despierta, y ese ángel ya le había preparado un pan cocido sobre los carbones, y además ese ángel le había traído un jarro de agua, ¿sí? Y Elías se despierta todo emborrado, come y se vuelve a dormir, y el ángel otra vez viene y lo despierta y lo envía. Bueno, hay un estudio donde podemos ver todas las veces que Dios preparó alimentos para los hombres, y esto es uno de esos momentos en el que Dios le prepara de una forma sobrenatural alimento a los hombres. Después podemos ver ese estudio. Pero Elías se para y va hasta el monte Oreb, ¿sí? Caminó 40 días y 40 noches, fortalecido con esa comida que Dios le trajo. Caminó
caminó. Y una cosa es ver la fortaleza que él recibió en su cuerpo con ese alimento que Dios le trajo, un alimento sobrenatural, un alimento que su cuerpo recibió y que le dio energía para caminar todo ese tiempo. Pero también sus pies no se llenaron de ampollas. Yo ya le estaba poniendo y estaba atornillando unas pijas y ya me salió una ampolla, ¿no? Pero Elías caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb. Y en medio de ese monte, Dios viene y lo busca. Y lo que tú puedes ver aquí, si tú separas esta parte donde Él está en el monte y Dios viene y hay el terremoto, hay el fuego, hasta que Dios viene y habla con Él. Si tú separas esto de todo lo que pasó atrás, pues vas a decir, es que Dios buscó al profeta, ¿no? O Dios vino y le dio la palabra a él. Sin embargo, lo que está sucediendo tiene conexión completa con lo que pasó antes, porque es el resultado de la obediencia de Elías. Las personas en ese tiempo tenían que ir allá a Jerusalén, donde estaba el templo que había construido Salomón, y ahí buscar a Dios. Y tenían que llevar sacrificios, diferentes tipos de sacrificios para buscar a Dios, para buscar su favor, para congraciarse con Dios si habían pecado. Pero aquí tú ves a Dios, al creador del universo, buscando a Elías en medio del desierto, en un monte apartado, y Elías dentro de una cueva. Y se me hace tan tremendo como Dios vino a buscar a Elías ahí. Dios vino al encuentro de Elías en ese lugar, ¿sí? Y es una cosa que es como un privilegio tremendo que tiene ahí Elías de estar en la presencia de Dios y de estar en una forma sobrenatural y tremenda escuchando al Dios al que servía. ¿Y por qué pasó todo esto? Pues una de las causas por las que pasó es por la obediencia que Elías mostraba a Dios en las circunstancias que tuvieran que pasar. Y de esa forma Elías recibe una palabra, recibe un llamado, recibe un nuevo propósito para su vida, donde ahora él tiene que ungir a algunos que van a ser gobernantes sobre Israel, pero él también recibe la orden y la misión de entrenar al siguiente, ¿no? De entrenar a Eliseo. Entonces, hay un costo cuando uno sirve a Dios, pero la ganancia de Dios es muy, muy, muy buena. Y les decía otra cosa acerca de dentro de la guerra espiritual, que la guerra espiritual entonces es principalmente derribar las fortalezas que hay en los pensamientos de nosotros mismos, ¿sí? En el caso de la educación de los padres a los hijos, hay una parte donde los padres tienen que derribar esas fortalezas que se informan en los hijos, que ya vienen ahí, ya vienen reconstruidas en el corazón, y entonces el hijo es desobediente, el hijo es rebelde, o el hijo tiende a decir mentiras, o el hijo tiende a robarse cosas, o diferentes comportamientos, y entonces en la educación el padre tiene que ir destruyendo esas fortalezas que están en el corazón del niño, en el corazón de la niña, y reemplazándolas por obediencia a Cristo. Y en lo demás, nosotros tenemos que hacer eso mismo en nuestro corazón, quitando esas fortalezas que se han puesto, fortalezas de temor, fortalezas de ansiedad, de desconfianza en Dios, de incredulidad, de pecado, de diferentes formas de pecado, y rendir nuestro corazón, nuestros pensamientos al Señor. ¿Amén? Amén. Y les quiero decir nada más una cosa más, que tiene que ver con lo que pasó entre Pablo. Cuando Pablo está en Filipos, ¿se acuerdan con qué mujer? ¿Recuerdan a qué mujer conoció y le predicó el Evangelio Pablo en Filipos? Ajá. Y cuando eso sucedió, ellos constantemente iban
y enseñaban a las personas que se reunían en el río, que se reunían a orar, ellos iban y les enseñaban, ¿verdad? Y todos los días iban a orar, todos los días Pablo y Silas y los acompañantes iban a ese lugar de oración en el río y le enseñaban a la gente y le enseñaban el evangelio y así. Pero ¿qué pasaba? Que cada que iban le salía una esclava, una muchacha que era esclava, que tenía un espíritu de adivinación, ¿sí? Y ese espíritu de adivinación, ¿qué decía? ¿Qué hacía? ¿Y qué hacía esa muchacha cuando pasaba Pablo? Decía que Pablo era siervo de Dios. Ajá. Cuando Pablo pasaba, esa mujer empezaba a gritar, empezaba a dar gritos y le decía a la demás gente: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les enseñan a ustedes el camino de salvación. Oye, pues no es buena publicidad cuando hasta tus enemigos hablan bien de ti. Pablo podría decir: ya ven, vengan a la oración, vengan a escuchar la palabra de Dios, porque lo que vamos a hablarles es la salvación para su alma. Somos siervos de Dios Altísimo. Sin embargo, Pablo no veía con buenos ojos lo que hacía esta mujer. Y pasaba el otro día, ¿y qué hacía la mujer? Esos hombres son siervos del Dios Altísimo, les anuncian el camino de salvación. Y así pasó, y a Pablo el vasito se le fue llenando de piedritas, ¿verdad? Yo creo que cada que Pablo pasaba ponía una piedrita, y ponía una piedrita. Y llegó un momento en el que ya el vaso estaba lleno y dijo Pablo: ya, se acabó. Se volteó y reprendió al espíritu y le dice: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y la mujer algo le pasó, que el espíritu se fue, ¿no? Algo visible sucedió, que hasta la gente que era dueña de la esclava se dio cuenta que ese espíritu se había ido para no volver más, y que la adivinación que les servía para ganar dinero ya no iba a poder funcionar. ¿Y por qué Pablo hizo esto? ¿Por qué Pablo hizo esto con ese espíritu? Porque sacaba provecho. Pues era el dueño. Pablo, los esclavos en ese tiempo eran como una mesa. No escuché. Esa es una posible situación, ¿no? De que tal vez era una burla, tal vez el demonio estaba burlándose, de ellos, ¿sí? Para que no hubiera una confusión. O era Dios, o Dios es Dios y... Exacto. Yo creo que era mucho por eso. Porque primero podía ser una burla. Segundo, si esa mujer ese demonio estaba diciendo la verdad y Pablo estaba ahí enseñándoles, y esa mujer decía la verdad, y entonces los cristianos que se convirtieran iban a conocer que el camino de Dios era un camino de salvación, un camino diferente, un camino de vida, y entonces iban a estar muy entregados a Cristo. Pero cuando Pablo ya no estuviera ahí, esa mujer que había dicho la verdad, ese demonio que había dicho la verdad, podía hacer que la gente también la buscara. Dijeron: mira, si tú también eres del mismo gremio, tú también nos decías la verdad, nos decías que estos hombres nos habían venido a enseñar la palabra de Dios. Y ahí lo que creo que Pablo está haciendo es, por una parte debe haber sentido mucho celo de Dios, así como que no pronuncies el nombre de mi Dios con tus sucios pensamientos demónicos. O la otra es pues evitar esa confusión y separar las cosas de Dios de las cosas de Satanás. Y simplemente Pablo
prendió al Espíritu y el Espíritu salió de ese punto de ella. Entonces, si tú te fijas, la guerra espiritual no es una cuestión de estar pensando en la guerra contra los demonios. Cuando las cosas se te presenten así, tú simplemente habla con la autoridad de Dios, como lo hizo Pablo. Te mando en el nombre de Jesucristo que te vayas. Y no es ahí la cuestión de la guerra espiritual. La cuestión de la guerra espiritual es en el corazón. En derribar en nuestro corazón los pensamientos que hemos aprendido que son incorrectos, en quitar de nuestro corazón la sabiduría animal, la sabiduría humana, la sabiduría diabólica, y recibir en nuestro corazón la sabiduría que viene de lo alto, la cual es perfecta, la cual es santa, ¿sí? La cual produce buen fruto. ¿Amén? Entonces, nuestro corazón, ahí es la guerra espiritual, ahí es donde se libra esa parte. Y ya que dominas, que Dios domina en tu corazón, lo demás no tiene ningún problema, ¿verdad? Los demonios se van a sujetar, esos están bajo la autoridad de Dios. Y si tú estás bajo la autoridad de Dios, tú tienes autoridad. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Quiero darles un aviso para que vayan, los que quieran ir, vayan preparados. El 19 y 20 de julio, viernes y sábado 19 y 20 de julio, va a haber un congreso, entiendo que es principalmente para jóvenes, en Iguala, ¿sí? 19 viernes y sábado 20 de julio. ¿Cuántos han ido a la iglesia de Iguala? Felipe, Manu Juan, Víctor, André también, creo. Sí, ¿verdad? Ahí también. ¿Está bonito? ¿Es chico, es grande? Es grande, ¿no? Está bien padre. La alabanza está padre. Está bien padre. Va a haber un congreso entonces, 19 y 20 de julio. El congreso cuesta 200 pesos. La vez pasada, cuando fuimos, incluía alimentos, no incluía la cena, ¿verdad? Incluía comida. Y los hermanos de allá nos ofrecieron que si les avisamos con tiempo, pueden conseguirnos hospedaje, ¿sí? Con los hermanos. Entonces no se gastaría en hotel, tal vez en algunas comidas solamente. Y pues la entrada y todo son 200 pesos durante junio, 250 ya en julio. Con la ayuda de Dios, yo y yo pensamos ir. Y si alguien más quiere ir, pues va a estar padre. Luego les envío la invitación para que lo vayan considerando. Nada más. Y el campamento también viene el campamento de Monterrey. ¿Sí? Entonces, los campamentos de Monterrey durante mayo costaban 2,000 pesos y ahora ya cuesta más. Pero pues también está ese julio también. Si a alguien le interesa, dígame para revisar. La tercera cosa, el tercer aviso, Gina ya tiene la muestra para los souvenirs, para los recuerditos que se van a dar en la reunión de Mujer Virtuosa. Entonces, por favor, en las semanas acérquense con Gina para que les muestre la pieza y se pongan de acuerdo para los siguientes días, las siguientes semanas, para lo que se va a hacer.